Muy buenas a todos, familia, bienvenidos a otro vídeo de pizarra en la sala Ignitio. Si estás empezando en la calistenia o te gustaría empezar y estás pensándotelo, este vídeo puede serte de bastante utilidad, ya que voy a hablar de los 7 tips que, según mi experiencia, pues pueden ayudarte a evitar cometer los errores que yo cometí. Así que, sin más dilación, Vamos a empezar con los tips. Primer tip: no empezar la casa por el tejado. ¿A qué me refiero con este dicho? No empecéis la casa por el tejado, es decir, si nunca habéis hecho nada relacionado con la fuerza, con el de entrenamiento de fuerza, ni siquiera habéis cogido una pesa, ni siquiera habéis hecho nada de escalada, os recomiendo que empecéis por muy abajo, que os asesoréis de un buen profesional de este deporte, porque lo vais a notar mucho más que si empezáis por vuestra cuenta a hacer lo que veáis en los vídeos o las locuras que se os ocurran. Si ya habéis empezado, si ya tenéis una ligera base de fuerza, ya podéis hacer alguna dominada, sí que os recomiendo que durante algunas semanas, meses, vayáis construyendo una base de resistencia y una base sólida en estos ejercicios más básicos de sentadilla, flexiones, dominadas, fondos. Luego, segundo tip que os doy: conseguir una buena base de movilidad y flexibilidad. Si tienes un buen grado de flexibilidad, si tus músculos permiten un rango de estiramiento mayor que el de la media, te será mucho más beneficioso para evitar este tipo de desgarros, de micro roturas que se producen cuando llevas al músculo pues a un agotamiento, por ejemplo, en una posición isométrica mantenida o en una posición excéntrica en la que el músculo, las fibras, se encuentran elongadas y produce más daño muscular que una fase concéntrica, por ejemplo. Si el músculo pues está siempre acortado, si tu músculo no tiene esa libertad de poder estirarse y esa elasticidad para volver a el punto en el que estaba con facilidad, pues es probable que tengas más lesiones, ¿no?, al someter a este músculo a estos rangos de estiramiento, al tendón, incluso a estos rangos de movimiento. Y la movilidad es muy importante porque en la calistenia hay muchos ejercicios como el pino, como la plancha, que requieren, sobre todo el pino, para mí, en mi caso personal, para conseguirlo me ha requerido de bastante movilidad. Entonces, en la calistenia es bueno que empecemos con esta base de movilidad para generar una mayor fluidez digamos, en las cadenas de movimiento articular de las diferentes articulaciones, ya sea la cintura escapular, constituida por las escápulas y los hombros, o en la cadera. Os va a venir en general muy bien para progresar de forma más adecuada y eficiente en los movimientos. El tercer tip que te puedo dar es que compruebes si tienes alguna descompensación. La mayoría de las personas, por no decir el 90 o el 90 y pico %, tenemos descompensaciones, no tenemos un hombro igual que el otro, o lo tenemos un poco más adelantado. Entonces, yo recomiendo, bueno, en la calistenia en general y en cualquier deporte en el que vayas a construir una base, una estructura muscular, o en la que pretendas construir esta estructura muscular, ya no solo ir al fisio cada mes, sobre todo si estás pensando en mejorar, en rendir. También digamos que, aparte de tener que ir al fisio, es importante el papel de un readaptador, que analice los movimientos de tu cuerpo desde el principio, desde lo básico, el origen de todos los movimientos de tu cuerpo. A ver si tienes alguna descompensación importante que te pueda perjudicar en el futuro. ¿Por qué? Porque al principio, pues lo más normal va a ser que empieces a entrenar y todo vaya bien, pero conforme vayas subiendo el nivel de exigencia,
si esta descompensación no la has solucionado, pues la vas a ir arrastrando hasta que llegue un día que petes directamente. O si tienes alguna musculatura más débil o más descompensada que la otra, trabajar en reforzarlo. Esto a la larga te va a evitar tener muchos calentamientos de cabeza, por lo cual yo antes de nada pues ir al fisio, que os chequee, que os descargue, pero también si de verdad estás pensando en tomarte la calistenia en serio, contacta con alguien que entienda de readaptación de lesiones, de prevención de lesiones, algún profesional que te ayude a mejorar este patrón de movimiento que puedas tener más descompensado. El cuarto punto, practicar deportes con transferencia. Esto lo digo porque ya sea que hayas estado entrenando escalada o que hayas estado haciendo yoga o incluso entrenamiento con pesas. La gente que viene de estos deportes, que ya tiene una base de fuerza, digamos que ya tienen un extra, ya tienen ese plus, esa transferencia, que cuando vienen a la calistenia, incluso muchas chicas que han estado con gimnasia rítmica o artística, que tienen una gran flexibilidad y movilidad, pues ya poseen patrones motores, ya poseen una motricidad bastante fina para luego transferirlo a la calistenia. Te recomiendo que practiques. Si de verdad quieres rendir en la calistenia, pues tienes que guardar la fuerza para la calistenia y los deportes que practiques intentar que sean en el mayor intervalo de fuerza o de potencia posible para que puedan tener una mayor aplicación para la calistenia, porque si te pones a entrenar resistencia, estás, digamos, mezclando el trabajo de fibras rápidas de la calistenia con el trabajo de fibras lentas de un deporte de resistencia. Entonces, son muchos los motivos que me llevan a decirte que si practicas calistenia y quieres dedicarte a la calistenia, pues hagas deportes que tengan que ver con la calistenia. Ahora, si te pones a entrenar natación, pues yo, por ejemplo, entrenaría bastante poco y en intervalos de 50, 25 metros muy explosivos, para intentar perder lo menos posible a la hora de luego entrenar calistenia, que no lleves las fibras fundidas y que no hayas dedicado a tu cuerpo a trabajar otro tipo de fibras, porque al final nosotros construimos nuestro cuerpo en función a lo que entrenamos. Entonces es muy difícil que estés entrenando tu cuerpo en la fuerza, en las fibras rápidas, y lo construyas de esa forma a la vez que lo estás construyendo con fibras lentas por otro lado. Entonces al final vas a provocar ahí puedes provocar una interferencia. Vamos al quinto tip, pero antes te recomiendo que veas este vídeo que te voy a dejar aquí arriba en la etiqueta, que son las 10 claves para progresar en la calistenia según mi experiencia. Ahora sí, vamos con el tip número 5. Aprender de la teoría y de la práctica. Lo mejor, por supuesto. Aprender lo mejor. ¿Con esto a qué me refiero? Me refiero a la gente que tiende a tener por ídolos siempre, o a alguien que es muy bueno en haciendo calistenia en los movimientos, o directamente a alguien que sabe mucho, que aporta mucho conocimiento, que conoce muy bien la ciencia, que conoce muy bien la teoría. Entonces, yo, si estás empezando o si vas a empezar, incluso si llevas ya algún tiempo, yo te diría que para conseguir lo mejor a la hora de enfocarlo en tu rendimiento o en tu entrenamiento físico, te fijes tanto en la gente que es muy buena en la práctica, que entiende mucho de técnica, que domina los ejercicios y que te dé buenos tips, tanto en la gente que domina mucho el aspecto metodológico, psicológico, de la planificación, de la ciencia detrás de la calistenia o de los deportes de la fuerza, porque al final esta fusión de las dos es lo que te va a dar el equilibrio. Porque si eres muy bueno en la práctica y además eres muy bueno en la teoría, pues eso lo vas a notar.
Sexto tip, busca un grupo al que unirte, o si no, créalo, por varias razones. Primero, porque la calistenia ya está en un nivel de expansión en el que en cualquier región o ya en casi cualquier ciudad vas a encontrar un grupo de calistenia. Es importante a veces entrenar con un grupo y conocer gente con la que entrenar. No digo siempre, ¿vale? Digo que puede ser recomendable, ya lo dejo a la opción de cada uno. Sobre todo si estás empezando, por el tema de la motivación, por el tema de que te enseñen. En el principio es mejor que te unas a ese grupo. Los calisténicos casi todos son muy abiertos de mente, muy amables. Va a ser muy difícil que vayas a algún sitio que pidas ayuda y que algún calisténico no te dé algunos tips o te diga, mira, esto lo puedes hacer así o esto lo puedes hacer así. Por eso digo que te unas a un grupo, y si no lo tienes, créalo, como hicimos nosotros en los comienzos con Cartalistenia, que estaba yo solo entrenando. Luego conocí a Eduster, luego conocí a Sergio, ya parecía que quedábamos a entrenar los 3, luego fueron 4, luego 5, luego ya 10, y así fuimos creando el grupo. Pero sí que este puede ser un factor decisivo a la hora de empezar para alguien que le falta motivación o que es más tímido o que no tiene muchos conocimientos. Buscarse el grupo, buscar por Instagram la ciudad, venga, voy a buscar aquí por el Instagram a ver dónde entrena la gente. Recomendable. Y como último punto pongo sorpresa porque, bueno, seguro que muchos no lo esperáis, aunque luego cuando lo veáis diréis, ¡ah, hostia! Esto, vamos, ¿cómo no lo iba a hacer, no? Pues sí, mira. Como séptimo punto, te recomiendo que entres en la tienda de Ignition. Sobre todo si estás interesado en aprender trucos de empuje, como son los pinos, las planchas, y quieres usar el mejor material, pues te recomiendo, por ejemplo, unas Ignition Parallels. Esto podéis clasificarlo como spam si queréis, pero yo, por ejemplo, sí que os voy a decir que yo tengo un ganglión en la muñeca, en el tendón de la muñeca, que me impide entrenar más allá de flexiones, me impide entrenar en suelo. Pues las paralelas te salvan. Para la gente que tenga las muñecas un poco flojas, las paralelas te salvan a la hora de empezar, ya sea tanto hacer flexiones como hacer pinos y todo este tipo de elementos. Además son un accesorio. Os recomiendo que, ya no solo hablando de Ignition, hablando de nuestra marca, os recomiendo que busquéis siempre accesorios que de verdad sean útiles para entrenar. Lo primero, identificar por qué tenéis que comprar eso o qué es lo que necesitáis. Pues te recomiendo que seas selectivo con lo que compres. Si tienes el presupuesto ajustado, pues que mires qué es lo que necesitas, por qué es lo que necesitas, y luego pues te informes de los mejores materiales que puedes tener disponibles en internet, en la web, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, familia, hasta aquí este vídeo de los tips para entrenamiento. No olvidéis de suscribiros al canal para pertenecer a la familia Ignition y nos vemos muy pronto. Recordad permanecer encendido.